¿Sabías que en la antigua Roma hubo un emperador que intentó conquistar el océano? Calígula, conocido por sus excentricidades, ordenó a sus tropas que atacaran el mar. Según los relatos, después de vencer al océano, recogieron conchas como botín de guerra. Una victoria absurda contra Neptuno. ¿Qué otras locuras crees que hizo este emperador? ¿El emperador más loco de Roma? Calígula llevó la locura al siguiente nivel. Se autoproclamó Dios viviente y construyó templos para adorarse. Mantuvo relaciones con sus hermanas y trató a una como su esposa. Exilió y ejecutó a su primo, quiso nombrar cónsul a su caballo y llegó a declarar la guerra al dios Neptuno, ordenando a sus soldados recoger conchas como botín. Para financiar sus excesos, confiscaba propiedades de senadores, acusándolos de traición, y organizaba festines en su palacio donde forzaba a la élite romana a participar en escándalos. Pero tanta locura tuvo un precio. Tras solo 4 años, su propia guardia pretoriana lo apuñaló en el palacio imperial. ¿Conoces a otro emperador más insano? Déjalo en los comentarios y síguenos para más historias de Roma. ¿Qué tan lejos puede llegar un emperador en su perversión? Conozcan a Nerón, el déspota más infame de Roma. Nerón eliminó a su primera esposa, Claudia Octavia, para librarse del matrimonio. Luego se casó con Popea Sabina, pero en un arranque de furia ebrio, la golpeó hasta matarla, incluso estando embarazada. Sumido en el dolor, buscó reemplazarla con un joven que se parecía a ella. Pero había un problema. La ley romana no permitía el matrimonio entre hombres. ¿La solución? Castró al joven para convertirlo en su nueva esposa, a quien llamó Popita. Lucio Domicio Enobarbo, mejor conocido como Nerón, pasó a la historia como el emperador más perverso de Roma. ¿Conocías esta historia? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Sabías que un emperador romano quemó su propia ciudad? ¿Y lo celebró con una canción? En el año 64 después de Cristo, un incendio devastó Roma. Aunque la causa sigue siendo un misterio, muchos acusaron al emperador Nerón de haberlo provocado. ¿Por qué? Se dice que mientras las llamas consumían la ciudad, Nerón tocaba la lira y componía versos. Aunque probablemente sea un mito, su desprecio por los afectados alimentó el odio de los romanos hacia él. ¿Crees que Nerón fue un villano o solo una víctima de las leyendas? Dímelo en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias de Roma. ¿Cómo es que un emperador nacido para gobernar terminó siendo conocido como el más excéntrico y cruel de Roma? Cómodo heredó el trono de su padre, Marco Aurelio, pero pronto dejó la política en manos de corruptos para dedicarse al lujo y el caos. Pasaba sus días en banquetes, sus noches en orgías y su tiempo libre, jugando a ser gladiador. Incluso renombró Roma como Colonia de Cómodo y se declaró un dios viviente. Su tiranía y extravagancia llevaron a su asesinato en 192 después de Cristo. ¿Crees que Roma merecía un emperador así? Déjame tu opinión y sigue para más historias romanas. ¿Sabías que el emperador Cómodo peleaba como gladiador en el Coliseo? Y no era un espectáculo justo. Cómodo se creía el Hércules romano, luchando en la arena frente a miles. Pero sus combates eran una farsa. Peleaba contra gladiadores desarmados o animales atados. En una ocasión, se jactó de matar 100 leones en un solo día, desde una plataforma segura. Más que un gladiador, era un tirano en escena. ¿Crees que era valentía o simple locura? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué harías si el emperador te invitara a cenar y luego te lanzara a los leones? Así eran los banquetes de Cómodo. Cómodo organizaba banquetes extravagantes, pero también mortales. Se divertía humillando a sus invitados, obligándolos a comer cosas repugnantes o enfrentándolos a gladiadores por su entretenimiento. En una ocasión, soltó animales salvajes en plena cena para asustarlos y reírse de sus gritos. Para Cómodo, cada banquete era un juego sádico. ¿Cómo crees que sobrevivieron sus cortesanos? Comenta si quieres más historias de este tirano. El emperador Cómodo, el hijo de Marco Aurelio, murió estrangulado. ¿Sabes quién lo traicionó? Cómodo era conocido por su locura y crueldad, llegando a creerse un dios. En el año 192 después de Cristo, su propia amante, Marcia, descubrió que él planeaba matarla.
junto con otros conspiradores, intentaron envenenarlo, pero no funcionó. Así que enviaron a un gladiador a su habitación para acabar con él, y lo estranguló. ¿Quién diría que un gladiador sería el verdugo de un emperador? Comenta si quieres saber más sobre los escándalos de Roma. ¿Sabías que el odio entre dos hermanos dividió al Imperio Romano? ¿Literalmente? Caracalla y Geta eran hijos del emperador Septimio Severo, pero su rivalidad era tan feroz que ni el poder pudo unirlos. Tras la muerte de su padre en el año 211 después de Cristo, los hermanos se convirtieron en coemperadores. Pero aquí está el drama. Dividieron el palacio imperial en dos y no se hablaban en persona. Caracalla, cansado de compartir, organizó una reunión de paz, pero fue una trampa. En plena reunión, mandó asesinar a Geta en brazos de su propia madre. Tras el asesinato, Caracalla ordenó borrar todo rastro de Geta, su nombre, sus estatuas, incluso de las monedas. ¿Conoces más historias de traiciones imperiales? Déjamelo en los comentarios. ¿Sabías que un emperador romano murió devorado por gusanos estando vivo? En el año 251 después de Cristo, Decio, emperador de Roma, murió en batalla contra los godos, dejando el trono a su hijo Hostiliano. Pero Hostiliano tuvo un destino aún más aterrador. Poco después de asumir el poder, una plaga mortal arrasó Roma. Se dice que Hostiliano contrajo la enfermedad y sufrió una muerte lenta y espantosa. Su cuerpo comenzó a pudrirse mientras estaba vivo, atrayendo gusanos que lo devoraron poco a poco. Algunos creen que fue envenenado y otros que simplemente fue víctima de la peste. ¿Qué opinas? ¿Maldición? ¿Veneno? ¿O enfermedad? Déjamelo en los comentarios. ¿Sabías que el Imperio Romano fue subastado al mejor postor? En el año 193 después de Cristo, tras el asesinato del emperador Pertinax, la Guardia Pretoriana hizo algo increíble. Puso el trono en venta. Dos hombres compitieron por el poder, pero fue Didio Juliano quien ganó, prometiendo una fortuna en oro a los soldados. ¿El resultado? Su reinado duró solo 66 días antes de ser ejecutado. ¿Qué opinas? ¿Dinero o poder? Dime en los comentarios. ¿Sabías que un emperador romano fue asesinado por un rumor? En el año 193 después de Cristo, Pertinax se convirtió en emperador tras la caída de Cómodo. Pero su intento de restaurar el orden en Roma lo hizo muy impopular entre la Guardia Pretoriana. Un día corrió el rumor de que Pertinax planeaba reducir su salario. Enfurecidos, los pretorianos irrumpieron en el palacio y, sin confirmar nada, lo asesinaron en el acto. Su reinado duró apenas 87 días. ¿Crees que Pertinax fue víctima de la corrupción o de la desinformación? Déjame tu opinión en los comentarios. Roma no cayó en batalla. Cayó por un solo error. Mató al único hombre que podía salvarla. El imperio estaba al borde del colapso y solo Flavio Estilicón, su mejor general, lo mantenía en pie. Un genio militar, pero demasiado poderoso. El Senado lo traicionó, el emperador lo ejecutó. Creyeron eliminar una amenaza, pero lo que hicieron fue firmar su sentencia de muerte. Sin Estilicón, el ejército se amotinó, las fronteras quedaron indefensas, y los bárbaros simplemente entraron. Roma no cayó por la espada de un enemigo, cayó por su propia estupidez. ¿Destino o autodestrucción? Tú decides. Tu padre es ejecutado. Tienes solo 16 años. No puedes hacer nada. Aún, ese fue el destino de Constantino el Grande. Cuando su padre Constancio Cloro fue asesinado, su mundo se desmoronó. Pero él no. Durante 3 décadas planeó su ascenso. Forjó alianzas, eliminó enemigos y esperó el momento perfecto. Cuando finalmente tomó el trono de Roma, se cobró su deuda de sangre. Ordenó la exterminación de cada descendiente de los traidores. Nadie fue perdonado. No fue solo venganza, fue un mensaje al mundo. Traicionar a los constantinos tenía un precio. ¿Justicia o brutalidad? Tú decides. ¿Sabías que un emperador romano fue hecho prisionero y usado como escalón humano? Valeriano, emperador de Roma, fue capturado por los persas en el año 260 después de Cristo.
El rey persa, Sapor I, lo humilló de la peor forma. Lo usaba como taburete para montar su caballo. Imagina la humillación para el imperio más poderoso del mundo. Valeriano nunca fue liberado y su captura marcó una de las peores crisis de Roma. ¿Quieres más historias de emperadores en desgracia? Sígueme para más. El último emperador de Roma no fue un gran conquistador, sino un niño. En el año 476, Rómulo Augustulo, un joven de apenas 16 años, subió al trono en un imperio ya en ruinas. Su poder era solo una sombra, y no tardó en desmoronarse. El caudillo bárbaro Odoacro llegó a Roma, derrocó a Rómulo sin resistencia y envió las insignias imperiales a Constantinopla. Ese día, el Imperio Romano de Occidente dejó de existir, pero su legado jamás murió. Sus leyes, su cultura y su grandeza siguen marcando el mundo hoy. ¿Crees que Roma realmente cayó? ¿O solo evolucionó? Déjalo en los comentarios.